Las gracias a todos los asistentes por vuestro interés, por dedicar vuestro tiempo esta mañana para acudir a este webinar sobre la visualización del progreso de la Unión Europea con relación a los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, quisiera dar las gracias también a Alfonso pues, por la confianza mostrada todos estos años y por contar conmigo para esta presentación y para este Decembre Europeo. Entonces, sin más preámbulos, voy a comenzar. En el webinar de hoy, fundamentalmente, vamos a hacer, en primer lugar, una pequeña introducción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, muy breve, y cuál es un poco la diferencia o cuáles son los indicadores que la Unión Europea utiliza como Objetivos de Desarrollo Sostenible, a diferencia del gran bloque utilizado en Naciones Unidas. Vamos a visualizar el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, vamos a hablar un poco, voy a presentaros por qué es importante tener herramientas de visualización para monitorizar el progreso. Y al mismo tiempo, pues voy a proporcionaros varios ejemplos y vamos a ver dónde podemos encontrar toda esta información en la página web de Eurostat. Al mismo tiempo, también vamos a hablar de algo ligado horizontalmente, que es una de las prioridades de la Comisión también, que es el Pacto Verde Europeo. Entonces, os voy a enseñar el producto clave que tenemos para visualizar los indicadores que componen, bueno, que sirven para monitorizar el progreso sobre el Pacto Verde Europeo. Y finalmente, voy de una manera muy breve a referirme a diferentes servicios de interés y ayuda al usuario que tiene Eurostat y que os pueden ser de muchísima ayuda en lo que es vuestro trabajo diario. No sé si sois estudiantes, profesores, si trabajáis para empresas, pero esto es un tipo de información que yo siempre doy porque siempre está muy bien recalcarlo. Y finalmente, pues va a haber espacio para responder a las preguntas que pongáis en el chat, ¿de acuerdo? Os doy la bienvenida a Eurostat. Yo ahora mismo hoy no estoy en la oficina, estoy teletrabajando, pero esta es la puerta de nuestro edificio en el Plateau de Kiesberg, en Luxemburgo, que es donde están la mayor parte de las instituciones europeas. Siempre hago esta breve charla pues porque yo represento a Eurostat y me gusta, ¿no?, introducir lo que es la institución. Supongo que la mayor parte de vosotros lo sabéis, pero Eurostat es la Oficina Estadística de la Unión Europea, es una dirección general de la Comisión Europea y nosotros dependemos del comisario de Economía y Finanzas, el señor Paolo Gentiloni, y es además el órgano central del Sistema Estadístico Europeo. Entonces, bueno, Eurostat no produce datos, sino que nosotros los recibimos de los diferentes institutos nacionales de estadística y otras autoridades nacionales, como pueden ser, por ejemplo, en el caso de España, Banco de España, Agencia Tributaria, etcétera. Y las estadísticas están armonizadas de acuerdo a una metodología única. Con lo cual, bueno, Eurostat lo que hace es validarlas y producir los agregados europeos de la zona euro y de la Unión Europea. Y también publicar todos los datos a través de la página web de Eurostat, que es, digámoslo así, como el punto de entrada pues, de todos los datos, de todos los datos estadísticos que tenemos. Nuestra misión es producir estadísticas de alta calidad, estadísticas oficiales que puedan ser utilizadas por los ciudadanos europeos. Por ello, digámoslo así, estamos orgullosos de nuestro trabajo respecto a monitorizar el progreso de los objetivos de desarrollo sostenible, porque, bueno, un poco el futuro de
nuestro futuro, el futuro de todos, depende un poco del avance, pues, tanto en este terreno como, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el Pacto Verde Europeo y otras iniciativas también a nivel, otras prioridades de la Unión Europea, que, por supuesto, pues, marcan las estrategias sobre cómo es la sociedad en la que vamos a querer vivir en un futuro. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Bueno, pues los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como sabéis, fueron adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2015 y con objetivo de la Agenda 2030, proporcionan un nuevo marco de políticas globales que está destinado a poner fin a todas las formas de pobreza, luchar contra las desigualdades y, además, abordar el cambio climático. En Eurostat nosotros tenemos un set de indicadores que es revisado anualmente. Ahora, cuando os muestre las diferentes herramientas de visualización, nosotros vamos a hablar de los indicadores de Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea, que difieren un poco de los de Naciones Unidas, en el sentido de que son, por decirlo de alguna manera, un trasunto de aquellos objetivos, pero que están específicamente, digamos, aplicados al contexto social y económico de la Unión Europea. Entonces, no es que sea Eurostat el que ha decidido cuáles son estos indicadores, sino que a través, bueno, de, por decirlo de alguna manera, consulta con diferentes direcciones generales de la Comisión Europea, servicios de la Comisión Europea, institutos nacionales de estadística y también la sociedad civil, como pueden ser organizaciones no gubernamentales. Bueno, pues especifica cuál es ese set de indicadores de la Unión Europea. Entonces, también están estructurados a través de los 17 objetivos y, por supuesto, están relacionados con aspectos sociales, económicos y ambientales. Los indicadores de Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea son 100 indicadores y de ellos 68 están alineados con los indicadores de Naciones Unidas. Están 100% listos para usar, es decir, nosotros utilizamos indicadores de los cuales vamos a tener datos para al menos el 50% de los países, porque si no, bueno, en realidad no podríamos comparar. Y están revisados anualmente. Nosotros siempre en el mes de mayo se publica el informe sobre el avance de los indicadores de desarrollo sostenible. Y bueno, es un pack completo donde nosotros publicamos pues diferentes informes, actualizamos las herramientas de visualización de datos, publicamos durante varias semanas después de la publicación pues artículos de interés que puedan ser interesantes para los usuarios para ver el avance de los diferentes objetivos. Entonces, bueno, pues esto es un poco el marco general de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los indicadores. Y ahora, pues un poco os voy a hablar de por qué visualizamos el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, no sé si probablemente los que estéis aquí pues tenéis mucho interés en el tema y a lo mejor habéis ido a nuestra sección temática sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros tenemos muchísimos datos, entonces a veces no es fácil, con tantos datos, tanta información, no es fácil visualizar a un golpe de vista cuál ha sido el avance, cuáles han sido los indicadores que están progresando de una manera más avanzada o más moderada, o aquellos que no están progresando, o cuál es el progreso respecto a la media europea, o cómo está mi país progresando respecto a los otros países. Entonces, lo que nos va a permitir una visualización de datos es obtener una visión de conjunto de una manera rápida y precisa sobre un tema determinado.
Esto que veis aquí no es una visualización interactiva, es simplemente una especie de infografía sobre el progreso global de la Unión Europea en los pasados 5 años respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero yo ahí ya puedo ver directamente de los 17 objetivos cuáles son aquellos en los que la Unión Europea ha tenido un significante desarrollo, que van a ser todos los objetivos que van a estar más relacionados pues, con el tema socioeconómico, por ejemplo, cero pobreza, por ejemplo, trabajo decente y crecimiento económico o energía asequible y no contaminante. Entonces veo pues, que en los temas sociales hemos avanzado mucho más, temas sociales y económicos, y sin embargo, más relacionados pues, con el medio ambiente, la acción por el clima, la vida de los ecosistemas terrestres, todo lo que tiene que ver con agua limpia y saneamiento, etcétera. Yo estoy viendo que aquí la Unión Europea ha avanzado mucho menos de lo que estaba previsto. Entonces, es simplemente en un golpe de vista yo voy a tener ya esa información. También la visualización de datos nos va a permitir explorar las tendencias. Las tendencias, por ejemplo, cómo mi país va evolucionando respecto a un indicador a lo largo de los años. Nos va a permitir evaluar la situación de nuestro país y compararlo con otros países o con la Unión Europea. Todo esto lo vamos a ver de manera práctica en un momentito. En general, os quería comentar que Eurostat produce desde hace unos años, debido a las nuevas necesidades de los usuarios, las nuevas tecnologías, las nuevas maneras, ¿no?, de comunicación, información, etcétera, producimos muchísimos tipos diferentes de visualizaciones interactivas de datos, porque, tal y como os he comentado, bueno, pues proporcionan una visión de conjunto de un tema determinado, una visión muy rápida, nos permiten al usuario pues, pues de una manera muy fácil ver claramente algo en todo ese mare magnum de datos, ¿no?, que si no sería muy difícil a lo mejor hacer un determinado análisis. Nosotros normalmente solemos hacer herramientas de visualización para usuarios no expertos, aunque también hay algunas para usuarios expertos. De hecho, por ejemplo, una de estas herramientas que os voy a enseñar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bueno, pues podría ser considerada un poco para unos usuarios un poco más expertos que conocieran un poquito más la metodología de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y no para, a lo mejor, yo siempre digo, si le enseñas una visualización a tu madre o a tu abuela y no lo entiende, pues eso es que no es una visualización para todo el mundo, que es una visualización realmente para usuarios muy específicos, muy determinados. También lo que siempre intentamos es que estén conectadas con los servicios web, es decir, que cuando los datos se actualicen, pues las visualizaciones se actualizan al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Pues que hay determinados momentos en que no podemos hacer esto. Por ejemplo, la visualización de datos que vamos a ver, una de las más interesantes sobre el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta visualización se actualiza una vez al año, en mayo, cuando se publica todos los resultados. ¿Por qué? Porque todo, tanto la visualización como los resultados, está todo relacionado, hay una serie de publicaciones relacionadas, etcétera. Entonces, bueno, si hay una revisión de datos, esos datos pues, van a aparecer los datos revisados en la publicación interactiva, en la visualización. Pero si, por ejemplo, un país tiene un nuevo dato para el año 2023, digámoslo así, y el resto de países no, pues eso no va a aparecer en esta visualización. Entonces, depende un poco para qué se utilicen las visualizaciones. Hacemos también visualizaciones que estén adaptadas a diferentes dispositivos, es decir, lo que llamamos responsiveness en inglés, pues que se puedan utilizar en móviles, en tabletas. En esto nos estamos adaptando porque las visualizaciones que teníamos, que fueron hechas hace ya unos años,
no se hacían con este propósito y obviamente pues la sociedad ha cambiado totalmente y nos tenemos que adaptar. Y luego también lo que es muy importante es que las visualizaciones sean accesibles, es decir, que las personas que tengan algún tipo de impedimento visual o de otro tipo, pues puedan también utilizar nuestras visualizaciones de datos. Para acceder ya os voy a enseñar, vamos a ir sobre el terreno, sobre el terreno de las visualizaciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, la manera más fácil realmente de visualizar, ¿no? Estos datos, de acceder a las visualizaciones, es a través de lo que nosotros llamamos una sección temática. Una sección temática en Eurostat quiere decir que vamos a recopilar todos los diferentes productos que tiene Eurostat relacionados con ese tema. ¿Cómo se accede a las secciones temáticas? Obviamente se puede utilizar la búsqueda que está en la parte superior arriba de nuestro menú, pero bueno, normalmente para acceder a una sección temática en el menú superior tenemos que seleccionar la pestaña Data y de ahí vamos a temas estadísticos. Entonces, dentro de temas estadísticos vamos a poder directamente seleccionar pues el tema estadístico que nos incumbe en este caso, que es el desarrollo sostenible. ¿Me puedes decir, Alfonso, si estáis viendo la página web de Eurostat? No, estamos viendo la anterior. La pantalla, vale. La pantalla anterior, sí. Vale, pues entonces, un momentito, que a ver cómo, perdón. Perdón, estoy viendo cómo lo hago para compartir para compartir lo que es la página web. La página web, exactamente. A ver. Sí, no, vuelve a salir lo mismo. ¿Vuelve a salir lo mismo? Sí, es en la opción que tienes de pantalla debajo, entre la del centro, la cuarta por la derecha. Sí. Tienes que seleccionar la pestaña de tu navegador. Es que el problema es que ahora mismo no me aparece la pestaña. Entonces, voy a dejar un momento de presentar la presentación y la vuelvo a compartir, ¿de acuerdo? Y así ya no creo que haya problema. Sí, ahora creo que sí que lo has conseguido. ¿Lo veis? Vale, de acuerdo. Sí, lo estamos viendo. Pues, sí, entonces, nosotros, como os he comentado, pues si queremos acceder a un tema estadístico determinado, vamos a la pestaña Data, a Statistical Themes, y luego nosotros tenemos una serie de temas que están relacionados con políticas de la Unión Europea y dentro de estos temas vamos a tener el tema del desarrollo sostenible. Entonces yo aquí voy a ir directamente a la sección temática, donde si veis en la pantalla de la izquierda que me sirve para navegar, yo tengo toda una serie de elementos que están relacionados con este tema. Voy a poder ver, en primer lugar, pues los resultados clave, la base de datos, las visualizaciones que tenemos relacionadas con el tema, publicaciones, información sobre los datos, metodología, calidad, etcétera.
Entonces, bueno, pues alguien que esté muy interesado por un tema determinado puede acceder directamente a través de la sección temática. Entonces, en este caso, ya si yo voy directamente a los resultados claves, yo voy a ver una especie de mini visualización donde de manera general se me va a hablar de cómo la Unión Europea ha progresado hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, nosotros en las visualizaciones normalmente pues ponemos una opción, sobre todo si están integradas en la página web, para que puedan hacerse un poquito más grandes. Entonces, en este caso, el usuario, pues simplemente, estos son datos globales para la Unión Europea, ¿de acuerdo? Respecto a los últimos datos disponibles, al último informe de los datos publicados este año. Entonces, en este caso, pues yo seleccionaría un objetivo. En este caso, pues por ejemplo, voy a seleccionar este, que tiene que ver con la energía asequible y no contaminante. Entonces, bueno, pues por ejemplo, simplemente ya con esta especie como de medidor, que parece un poco pues, como lo que tenemos en el coche, ¿no? Ya nos va a medir el progreso y nos va a decir si este indicador está teniendo pues, un progreso suficiente o respecto a los objetivos marcados o no. Entonces, en este caso, vemos pues, bueno, que va progresando adecuadamente. Ana, un momento. Nos hemos quedado en lo que es el círculo con los indicadores. No sea... perdón. Ahora sí. Ahora sí. Perdón. Perdón. Entonces, bueno, simplemente deciros sí, que aquí podéis ver de una manera general si seleccionamos un indicador, en este caso he seleccionado el indicador sobre la energía, el objetivo sobre la energía y entonces pues vamos a ver de una manera global cuál es el progreso respecto a ese objetivo. En esta especie como de flecha pues podemos ver que se está progresando adecuadamente, pero luego después vamos a tener también la información respecto a diferentes indicadores pues que lo componen, ¿no? que están dentro de ese objetivo. Entonces, por ejemplo, pues vamos a ver que dentro del consumo de energía pues hay 3 indicadores donde el progreso hacia el objetivo de la Unión Europea ha sido claramente insuficiente. Por ejemplo, el consumo de energía, el consumo primario y final de energía, el consumo de energía per cápita por hogar, ¿no? Pues aquí estos 3 indicadores podemos ver que no han progresado lo suficiente, mientras que hay otro tipo de indicadores, como por ejemplo todo el tema de las energías renovables o incluso la dependencia de importaciones de energía, pues que eso pues está progresando adecuadamente. Es un progreso moderado, pero aún así es progreso. Depende si la flecha está hacia un lado, es moderado el progreso, si la flecha está hacia arriba, pues es un progreso significante. Toda la información está disponible en la leyenda y luego, bueno, pues obviamente hay información a los usuarios respecto un poco a otro tipo de a cómo pueden utilizar esta visualización. Hay también información sobre la sección temática y luego después es siempre posible utilizar las redes sociales, compartir la visualización en las redes sociales o si yo, por ejemplo, tengo una página web o quiero insertar la visualización en determinado lugar, bueno, pues lo puedo hacer a través de este botón que me va a permitir copiar el código que puedo utilizar en la página web. Ana. ¿Sí? Sí, perdón, Alfonso. Sí.
Ahora sí, ahora me escuchas, ¿no? Sí. Sí, sí, Sí. sí. Ana, me gustaría llamar la atención sobre la opción de incrustar esta que has dicho Sí, últimamente, bueno, la última de la que has sí, tenido, porque es una opción que aquí en Valencia hemos usado en diferentes publicaciones y es una cosa maravillosa, es decir, porque nosotros lo hicimos con página web, pero se puede hacer incluso cuando las opciones que tenemos con los alumnos que lo pueden poner hasta en sus trabajos. O sea, tú puedes poner una tabla o una visualización de Eurostat en tu propia página o en tu propio trabajo y se te incrusta a modo como si fuera un vídeo del YouTube, ¿sabes? Que creo sí, que, que creo que es un recurso que, bueno, tú lo sabes, pero es por sí, decirlo al resto de la gente, que es un recurso maravilloso porque además se actualiza cuando se actualiza y estas cosas. Yo me parece como de estos recursos infrautilizados, por eso quería reseñarlo. sí, sí, sí. Bueno, pues ya os digo, esto es simplemente la primera visualización que tenemos, que es interactiva dentro de la sección temática, que es para los resultados clave. Y simplemente avanzaos que la base de datos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pues está también estructurada en los 17 objetivos y si yo voy a la base de datos vais a ver que vamos a tener está desglosada también por regiones de acuerdo a nuestra clasificación que es la NUTS 2 y también por grado de urbanización. Obviamente, este tipo de datos, los datos que están desglosados por, o sea, los datos regionales o los datos incluso por grado de urbanización, pues no tenemos tanta cantidad de datos como los datos por país. Pero simplemente quería hacer mención, por si alguien no lo sabe, pues que puede resultar interesante. Ahora ya vamos como a las dos visualizaciones más importantes que tenemos en nuestra página, en nuestra sección dedicada y nuestra visualización, digámoslo así, estrella sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible es la visualización que se llama SDGs and Me. Entonces, es una visualización muy simple, es muy simple donde el usuario va a tener los 17 objetivos. En primer lugar, lo que el usuario tiene que hacer es directamente seleccionar un país. En este caso, por ejemplo, yo voy a seleccionar España y entonces voy a ver cuál es el objetivo que quiero descubrir. En este caso, pues voy a ir a salud y bienestar. Aquí como aperitivo hay una cosa que me gusta mucho. Nos presenta una especie como de juego, presenta una especie de juego al usuario, que esto está hecho un poco a propósito para a veces combatir un poco las ideas preconcebidas o las fake news que aparecen por ahí, que a veces en nuestra cabeza pensamos, sí, yo sé que de verdad la tendencia, no sé, el desempleo o la cifra de la inflación ha sido así, la tendencia ha sido así, y luego después cuando vemos los datos, pues a lo mejor la tendencia no es como nosotros tenemos en la cabeza. Entonces, bueno, esto es un poco una invitación al usuario una invitación un poco lúdica, ¿no? A meterse en el tema. En este caso, el indicador son años de vida saludable. Entonces, bueno, pues yo voy a ser, si soy el usuario, simplemente pues voy moviendo el ratón y entonces luego puedo decir, ¿cómo lo he hecho? ¿Lo que yo he supuesto es lo que se corresponde con la tendencia real o no? Y entonces, bueno, pues aquí podemos ver evidentemente la diferencia entre mi asunción y la tendencia real y bueno, podemos ver claramente aquí que en el año 2020 pues hubo un bajón muy grande respecto a la vida saludable fundamentalmente influenciada por la pandemia. Esto es uno de los tipos de visualizaciones que nosotros tenemos, pero lo que podemos hacer es visualizar la tendencia. Por ejemplo, en este caso, pues yo voy a tener la tendencia de España
que me va a mostrar los datos desde el año 2004 hasta los últimos años disponibles, que en el caso de este indicador el último periodo disponible es 2020. Yo puedo elegir otros países con los que comparar España y entonces me van a ir apareciendo. También puedo elegir, puedo comparar mi país con la Unión Europea, si eso es lo que quiero hacer. Entonces, bueno, pues este tipo de visualizaciones, esto es un gráfico de líneas muy simple, pero que nos va a permitir claramente pues, ver la tendencia del indicador. También lo que puedo hacer es compararlo con otros países directamente para el último año disponible, para los datos del último año disponibles. Entonces, yo aquí pues voy a ver en cuál es el ranking de mi país, dónde está situado mi país respecto a otros países y también respecto a la Unión Europea. Entonces, bueno, pues vamos a ver que España, por ejemplo, está entre los países aventajados con mayor número de años de vida saludable. Cuando elegimos el objetivo, hay diferentes indicadores. Bueno, en este caso, también perdonadme que se me olvidó deciros, si yo estoy muy interesada en tener más información sobre este objetivo, tenemos aquí esta pequeña I de información y entonces pues me va a dar la descripción del indicador y también me va a dar todo tipo de información complementaria. Me va a decir dónde puedo encontrar los metadatos, cuál es el artículo de Statistics Explained, que es una especie de Wikipedia estadística que nosotros tenemos, donde los datos están explicados sobre el tema. Vamos a ver los diferentes informes, el informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tanto la versión PDF como la versión online. Tenemos también pues, un folleto, toda la información disponible en el sitio web, en la página web de Eurostat. Entonces, bueno, simplemente pues, recopilamos toda la información que está relacionada con el tema. Pero como veis, pues no me quedo aquí solamente en este indicador. Yo puedo ir navegando por los diferentes indicadores. Como veis en este caso, bueno, hay algunos indicadores para los que la opción Take a Guess no está disponible, pero todos los indicadores tienen la opción de mostrar la tendencia o de comparar con los otros. Entonces, bueno, pues ya veis, hay diferentes indicadores. Si, por ejemplo, yo quiero ampliarlo, pues yo puedo poner el indicador en full screen, en una pantalla ampliada. Esta visualización tiene algo que es muy interesante, que es que me va a permitir, si hay algún indicador que me interesa, me va a permitir hacer como una especie de lista de la compra y yo voy a poder añadir los indicadores o lo que me interese a mí a esta especie como de lista de la compra. Perdón. Y entonces, pues bueno, yo la voy a tener aquí. También nos va a permitir hacer insertar la página, insertar la visualización, perdón, y también compartirlo a través de las redes sociales. Otra característica muy interesante que los que hayáis visto nuestras visualizaciones de datos o seáis familiares con Eurostat, pues lo sabéis. Nosotros siempre ofrecemos al usuario la posibilidad de acceder a la base de datos de ese indicador, ¿no? Entonces, si yo quiero profundizar, si los datos que yo veo aquí pues no son exactamente los datos que yo quiero conseguir y yo quiero profundizar en este tema, yo puedo ir directamente aquí y lo que me va a abrir es lo que nosotros llamamos Data Browser. Nuestro Data Browser es la herramienta que tenemos para visualizar y extraer los datos. Entonces, pues aquí tenemos los últimos datos publicados, pero bueno, yo esta tabla la podría, por ejemplo, customizar y a través del Data Browser también nosotros simplemente aquí tenemos la opción también de visualizar diferentes datos.
dependiendo si, obviamente yo tendría que haber hecho un highlight, por ejemplo, de mi país, si no lo que me va a aparecer por defecto va a ser la Unión Europea. Pero bueno, que sepáis que incluso dentro de la herramienta de extracción de datos nosotros tenemos una posibilidad de visualizar en gráfico de líneas, gráfico de barras y también en mapa, como un mapa. Entonces, para que veáis, esto no está hecho específicamente para los objetivos de desarrollo sostenible, pero bueno, que también los datasets relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible pues tienen este tipo de visualización. Obviamente, si quiero, puedo perfectamente navegar y seleccionar pues, otro país por defecto, porque es el que me interesa más, o me interesa más la Unión Europea, pues selecciono la Unión Europea. Nuestras visualizaciones están disponibles para el agregado de la Unión Europea, los Estados miembros y los países disponibles de la zona de EFTA, de los países EFTA, los países AL, creo que se dice en español. Y la Asociación Española, la Asociación Europea de Libre Comercio. Y algunas visualizaciones también tienen datos para países candidatos o potenciales candidatos. En este caso, os digo que las visualizaciones relativas a los objetivos de desarrollo sostenible tienen datos para el agregado Unión Europea, los Estados miembros y luego los países EFTA. Y también es posible navegar, en lugar de ir a la página, de yo volver a la página principal, la página de inicio, pues yo puedo navegar directamente a los diferentes objetivos a través del menú que tengo en la parte superior. Entonces, bueno, simplemente es una herramienta muy interesante. Yo os recomiendo que si estáis interesados en los objetivos de desarrollo sostenible, pues la exploréis. Además, como habéis visto, es una herramienta que no está hecha para usuarios avanzados, sino que la puede utilizar cualquier persona, la pueden utilizar también, por ejemplo, incluso estudiantes. Estudiantes me refiero, estudiantes pues de instituto, de primaria, primaria avanzada, ¿no? Digámoslo así, pero bueno, es una herramienta que a nosotros nos ha dado muchas satisfacciones porque siempre hemos tenido siempre los usuarios nos la han puntuado muy bien y bueno, tenemos que, el año que viene la vamos a modificar un poquito porque no sé si os habréis dado cuenta que la página web de Eurostat ha sido modificada, entonces ahora tenemos un nuevo estilo visual y tenemos que adaptar todas nuestras herramientas pues a este nuevo estilo visual y lo más importante es que todas las herramientas tienen que ser completamente accesibles. Entonces, bueno, pues hay ahí una serie de puntos donde nosotros tenemos que trabajar, pues eso, para que la herramienta de visualización sea accesible a todo el mundo. Además de esa herramienta de visualización, que es SDGs and Me, vamos a tener otra herramienta que nos va a permitir tener una visión de conjunto sobre cómo nuestro país está avanzando, hacer un seguimiento de nuestro país respecto a la media de la Unión Europea. Entonces, esta es una herramienta, ahora os la voy a enseñar. Imagino que la podréis ver, no sé si la veis. ¿Sí? ¿Me puedes confirmar, Alfonso, que estás viendo? Sí, la estamos viendo. Gracias. Entonces, bueno, yo en este caso
bueno, tenemos un poco, aquí no tenemos EU, como no podemos seleccionar porque es que estamos comparando con la media europea. Entonces, es un poco es una herramienta muy interesante para ver directamente, otra vez con un primer golpe de vista, cómo nuestro país ha progresado. En este caso, si yo selecciono España, pues como veis, la herramienta posee 4 cuadrantes de diferentes colores. Entonces, en la parte superior derecha vamos a tener el cuadrante verde que me va a decir cuáles son aquellos objetivos para los cuales el progreso está por encima de la media europea. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, en España pues, vamos a tener calidad de educación, la acción sobre el clima está por encima, producción y consumo responsable, etcétera. Entonces, bueno, esto nos permite ver que, bueno, aquí en todos estos temas, pues somos, digámoslo así, bastante buenos alumnos. Mientras que en el cuadrante inferior derecho tenemos aquellos indicadores para los cuales nuestro país está avanzando en dirección a los objetivos de desarrollo sostenible, únicamente que estamos avanzando por debajo de la media de la Unión Europea. Pero eso no quiere decir que no estemos avanzando. En los cuadrantes del lado izquierdo vamos a tener los resultados pues, que se alejan totalmente, que están por encima de la Unión Europea, pero que se alejan de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en el cuadrante inferior izquierdo, pues tenemos aquellos también objetivos que se alejan de nuestro target, por decirlo de alguna manera, pero que están por debajo de la media de la Unión Europea. Si nosotros estamos interesados en un objetivo concreto, en lugar de estar buscando, de utilizar el ratón para ver cuál es el objetivo, pues directamente yo puedo seleccionar. Si a mí me interesa todo el tema de vida submarina, pues yo veo directamente dónde está mi objetivo. Entonces, vais a ver unos valores arriba, que uno de los valores es, siempre hay como un estatus, ¿no? Un valor para estatus y un valor para progreso. El valor que está asignado a estatus se refiere, es una media realizada con los diferentes indicadores que conforman este objetivo. Y se va a ver el progreso, respecto a ese objetivo, que va a depender mucho un poco, pues eso, del contexto económico, social, natural, etcétera, del país. Y que a veces, aunque esté bajo, como en este caso que está negativo, no quiere decir que el país no haya progresado. El país ha progresado, simplemente que está por debajo de la media europea. Y luego, donde veis progreso, 1,7%, eso es, se realiza, este porcentaje se calcula en base al avance respecto a los últimos 5 años. Como os he dicho antes, yo no soy experta en metodología de cómo se calculan todos estos indicadores, pero para ello, en la sección dedicada, pues tenéis toda la información muy detallada de cómo se realiza este cálculo. Simplemente deciros pues, que en este caso, por ejemplo, como es una herramienta pues, muchísimo más, digámoslo así, avanzada, en este caso, por ejemplo, la opción de embed, la opción de insertar no se consideró necesario pues, añadirse, ¿no? Pero bueno, que sepáis pues, que existen todo este tipo de posibilidades. He dejado de compartir porque ahora voy a volver a compartir nuevamente lo que es
lo que es la presentación. ¿Me puedes confirmar, Sí, Alfonso, que la ves? está. De acuerdo. Espérate, porque se nos ve como repetir, se ve toda la pantalla, no solo la presentación. Ah, de acuerdo. Bueno, si no, espera, si no, lo que voy a hacer va a ser, un momentito, si no directamente, no, si no directamente voy a ir a la página donde estaba y lo voy a presentar directamente a través de la página Sí, web. ahora estamos en la página web. Sí. Entonces, bueno, simplemente deciros que además de las visualizaciones, como os he comentado antes, cada mes de mayo nosotros publicamos los resultados, lo que se llama el Monitoring Report, que también tiene un anexo estadístico. Y todas estas publicaciones se pueden ver en la pestaña de publicaciones. ¿De acuerdo? Además digámoslo así, los informes, que son un poco más sesudos, nosotros publicamos pues, noticias que están relacionadas pues, con la evolución de los objetivos de desarrollo sostenible para determinados campos. En este caso, por ejemplo, esto es un ejemplo de una de las noticias que publicamos sobre la evolución respecto a este objetivo, el objetivo número 11, que son ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, bueno, pues aquí siempre hacemos como una especie de pequeña infografía, aparte del texto, siempre proporcionamos también una especie de apoyo visual para que se pueda ver, bueno, aquellos campos en la Unión Europea donde, bueno, cómo ha avanzado, ¿no? Respecto, en este caso, bueno, la tasa de reciclaje, por ejemplo, que ha avanzado, que el progreso ha sido bueno, sin embargo, en el caso de los otros indicadores que han sido seleccionados aquí en esta infografía, pues el progreso no ha sido tan bueno. Aquí, como veis, también para cada noticia, nosotros también damos a los usuarios la opción de utilizar nuestra herramienta SDGs and Me para que puedan comparar su país con otro país, etc. Y, por supuesto, siempre proporcionamos información complementaria. No solamente las visualizaciones no solamente están disponibles a través de las secciones temáticas, sino que también están disponibles a través de nuestra pestaña Data y la parte que pone Data Visualizations. Entonces, si yo voy aquí vais a ver que también yo voy a poder acceder directamente a la publicación de SDGs and Me y también, como vamos a ver ahora un poco después, pues vamos a poder acceder a otro tipo de dashboard, como en este caso lo que va a monitorizar los indicadores relativos al Pacto Verde Europeo. Perdonad este lío de compartir pantalla y no, pero es que en las presentaciones tengo que estar siempre utilizando tantas herramientas distintas que a veces me resulta como, no me resulta tan fácil de repente como cambiar de de una herramienta a otra. Entonces, a ver, perdonadme un momentito. De acuerdo.
A ver, imagino que estáis viendo ahora nuevamente la presentación. Sí, ahora estamos viendo la presentación, Ana, sí. Sí. Entonces, bueno, esto es lo que os he hablado de los productos relacionados. Y bueno, un poco sin más dilación, pues vamos un poco a abordar ya directamente para poder presentaros la herramienta que tenemos, el dashboard sobre el Pacto Verde Europeo, pues simplemente una pequeña introducción. Supongo que sabéis que es un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la Unión Europea en camino hacia la transición ecológica. El objetivo es lograr la neutralidad climática de aquí a 2050 y va a incluir diferentes iniciativas pues, que van a abarcar el clima, el medio ambiente, la energía, el transporte, la industria, la agricultura, finanzas sostenibles y, bueno, todo ello obviamente estrechamente relacionado. Esto es lo que os he enseñado antes, cómo poder encontrar, por ejemplo, la visualización del Pacto Verde Europeo dentro de Eurostat, pues sería a través de la pestaña Data y Data Visualizations. Y aquí, pues eso, tendríamos los dos ejemplos que hemos comentado, tanto SDGs and Me como las estadísticas para el Pacto Verde Europeo. Entonces, sin más dilación ya, pues lo mismo, os voy a presentar cuál es como el dashboard que utilizamos, que hemos creado. Perdonad todas estas interrupciones que no ayudan nada a la agilidad, la verdad, pero perdonad. Entonces, bueno, esto es el dashboard que creamos con motivo del Pacto Verde Europeo, que como sabéis, bueno, nosotros, una de nuestras misiones cuando hacemos visualizaciones, en muchos casos estas visualizaciones están ligadas a las prioridades políticas de la Comisión. Entonces, en este caso, evidentemente, era de suma importancia pues, que los usuarios pudiesen un poco monitorizar los diferentes indicadores que tienen relación con el Pacto Verde Europeo. Entonces, se creó este dashboard. En este dashboard, en primer lugar, vamos a tener una visión de conjunto de los diferentes indicadores más interesantes y siempre por defecto nos van a aparecer los datos para la Unión Europea. Entonces, bueno, veis que ya la visión de conjunto ya incluye bastantes indicadores. Obviamente, yo voy a tener la posibilidad pues, de seleccionar otro país. En este caso, voy a seleccionar España, por ejemplo, y aquí ya, incluso en la visión de conjunto, yo voy a tener, pues voy a poder comparar directamente la evolución para todos estos indicadores de mi país comparados con la evolución de la Unión Europea. ¿Qué significa la estrellita? La estrellita significa que yo puedo hacer que un país sea como mi favorito. Entonces, cuando voy a las diferentes visualizaciones y luego vuelvo a la pantalla principal, lo que a mí me va a aparecer aquí van a ser los datos para mi país favorito. En este caso, ya veréis, si yo ahora pongo que mi país favorito es España, lo que yo voy a tener aquí en la visualización general directamente van a ser los datos de España. Aunque yo cuando utilizo el cursor puedo ver cuáles son los datos de España y la Unión Europea, pero ya directamente voy a tener los últimos datos disponibles para el país que es mi favorito. Entonces, vamos a tener diferentes temas. Los indicadores están estructurados en 3 temas. Uno, la reducción del impacto climático. Entonces, si yo voy aquí, voy a ver cuáles son los diferentes indicadores que puedo visualizar. Si clico aquí,
esto es como un overview solamente de los indicadores que tienen relación con la reducción del impacto climático. Entonces, bueno, tengo una visión de conjunto, pero únicamente de ese tema determinado. Aquí me pasaría lo mismo. Yo aquí voy a ver toda la serie de indicadores que están disponibles y aquí tendría, pues eso, el overview. Y lo mismo me pasaría pues con el tercer gran tema. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es el overview, pero evidentemente si yo quiero, si yo estoy interesada en un determinado indicador, pues puedo directamente seleccionar el indicador, o si yo estoy en el overview, lo que hago es directamente ir al indicador y entonces la visualización se va a expandir. La visualización se va a expandir y, en primer lugar, voy a tener un gráfico de líneas que me va a mostrar la tendencia sobre este indicador. En este caso, pues es el gasto en investigación y desarrollo respecto al Producto Interior Bruto. Entonces, por defecto, me va a aparecer el gasto total, pero si yo quiero, puedo seleccionar diferentes sectores. El sector gubernamental, el sector de la educación terciaria, etc. Entonces, en este caso tengo 2 países seleccionados, que eran los países que yo tenía seleccionado en mi overview, pero yo puedo seleccionar más países. A mí me permite esto comparar con diferentes países. Por defecto, aquí me va a aparecer una línea temporal, es decir, aquí me va a aparecer por defecto los datos desde el 2010 hasta el 2022, pero si yo utilizo esta especie de este cursor, yo voy a poder ampliar el periodo que quiero visualizar. Entonces, bueno, pues en este caso yo voy a tener aquí datos, o sea, puedo visualizar datos desde el año 2000 hasta el año 2022. Entonces, bueno, esto es también bastante interesante. Además del gráfico de líneas, va a ser posible seleccionar otra opción que es el gráfico de barras, donde vamos a tener, en primer lugar, por defecto, los datos del último periodo disponible, en este caso el año 2022. Entonces aquí aparecen 8 países con diferentes colores. ¿Por qué? Porque yo tengo seleccionado 8 países. Si yo quisiera pues, seleccionar solamente un país, pues ese país sería el que aparecería aquí con otro color, ¿no? Para poder compararlo. Entonces, bueno, están dispuestos en orden descendente, ¿de acuerdo? Siempre hacemos una separación para no mezclar y no confundir a los usuarios. Siempre hacemos una separación entre los países de la Unión Europea y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, para no compararlos entre sí. Entonces, bueno, aquí también tendría la posibilidad de utilizar este cursor, con lo cual pues yo podría ver la situación en el gráfico de barras, pero podría ver la situación para años anteriores. Por supuesto, como hemos visto en la publicación precedente, nosotros vamos a poder ver toda la información que está relacionada con el indicador y incluso, bueno, una información general sobre el dashboard, y tenemos las posibilidades de compartir también esta visualización a través de nuestras redes sociales y a través del email. Entonces, bueno, pues simplemente quiero que veáis que dependiendo de los indicadores, pues vamos a tener diferentes posibilidades, ¿no? El usuario puede seleccionar diferentes opciones. Aquí yo puedo seleccionar, si no estoy de acuerdo con la unidad que se me presenta, pues puedo seleccionar sobre la emisión de gases de efecto invernadero, pues unidad toneladas per cápita, o puedo seleccionar si quiero los datos netos o los datos brutos.
Entonces, bueno, pues cada indicador obviamente pues es distinto, tiene diferentes peculiaridades, pero simplemente deciros pues que estos dos útiles, digámoslo así, son un poco nuestros dos útiles clave para visualizar cómo está avanzando la Unión Europea y cómo están avanzando nuestros países respecto a todo este tipo de indicadores. Voy a ir otra vez a la presentación. Y bueno, simplemente deciros que hay otras secciones temáticas en Eurostat que van a contener, que si estáis interesados en todo este tipo de temas, van a contener información transversal que os puede ser de muchísima ayuda. Por ejemplo, tenemos las secciones temáticas de medio ambiente, economía circular y la sección de cambio climático. Incluso tenemos la sección de residuos o puede que haya otra serie de secciones temáticas relacionadas con prioridades políticas de la Unión Europea, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el empleo, etcétera, que os puede servir. Entonces, que si estáis interesados en este tipo de temas, siempre hay temas transversales en Eurostat donde podéis encontrar la información. Como os he dicho, nosotros publicamos noticias, cada día publicamos en nuestra página web mínimo una noticia, máximo 4 noticias que están relacionadas pues, con la publicación de nuevos datos, con la publicación de nuevos productos o con días clave, por ejemplo, si es el Día Internacional del Clima o si hay un asunto importante, pues entonces nosotros vamos a publicar una noticia relacionada con eso. Entonces, a las noticias se accede a través de la pestaña superior Noticias y, bueno, pues podéis acceder tanto a partir de ahí como a partir de la página web de Eurostat, la página central. Tenemos también algo que os puede interesar si queréis saber exactamente cuándo vamos a publicar una determinada cosa, pues vamos a tener un calendario de publicaciones. Al calendario de publicaciones se accede también a través de la pestaña Noticias y entonces es un calendario de publicaciones donde bueno, que se confirma normalmente la semana precedente, es decir, hoy se va a confirmar todo el resto de anuncios del calendario de la semana que viene, aunque ya todas las entradas van a estar publicadas en el calendario. Pero bueno, simplemente que sepáis que si os interesa un determinado tema o una determinada colección de Eurostat, es posible filtrar en el calendario por tema, por publicación, por tipo de colección y entonces, bueno, pues vais a poder saber cuándo vamos a publicar algo en ese sentido. También es posible recibir alertas, suscribirse y recibir alertas sobre un determinado tema. Para ello, lo primero que hay que hacer es hacer un login, o sea, crear una cuenta en la página web de Eurostat. Es una cuenta que os va a servir para todos los servicios de la Comisión, no es específica para Eurostat ni mucho menos. Y bueno, esto os va a permitir, como os digo, pues recibir alertas si os interesa un tema determinado. Otra cosa que es muy interesante dentro de la página web es utilizar nuestro buscador. Entonces, si os interesa un tema, en este caso los objetivos de desarrollo sostenible, pues yo puedo filtrarlo, bien simplemente utilizar la búsqueda, simplemente introduciendo el término que quiero buscar
o también filtrándolo por diferentes productos o diferentes colecciones. Simplemente deciros que nuestra búsqueda solamente funciona con las lenguas en las que está la página web, que por el momento son el inglés, el francés y el alemán. Entonces, si ponéis un término en español, va a ser muy difícil que obtengáis ningún resultado porque nosotros no publicamos en español. Entonces, bueno, pues es un poco eso. Y nada, simplemente deciros que yo sé que la página web de Eurostat es como un poco una mina de oro de la información estadística, pero a veces cuesta mucho poder encontrar a lo mejor la información que queremos, la información que estamos buscando. Entonces, simplemente deciros que tenemos un servicio de ayuda al usuario. En primer lugar, vamos a tener una guía de la página web, que bueno, es siempre útil consultarla. Tenemos también lo que nosotros llamamos nuestras preguntas frecuentes. Y luego directamente el servicio de atención al usuario, que está disponible en más de 20 idiomas, incluyendo, por supuesto, el español. Y también tenemos dos servicios especiales, uno que es para los periodistas, los medios de comunicación, y otro que es para el resto de las instituciones de la Unión Europea, que se llama Institutional Support. Entonces, bueno, esto es cómo contactar directamente con el servicio al usuario. El servicio al usuario en español se hace a través del Instituto Nacional de Estadística de España, a través del INE. Si la pregunta que vosotros tenéis no la pueden resolver directamente, ellos contactan directamente con nuestros expertos en Eurostat. Entonces, al final siempre van a ser los expertos en Eurostat los que vayan a proporcionar la información que vosotros necesitéis. Y luego simplemente deciros que Eurostat está presente no en todas, pero sí en muchas redes sociales. Entonces, si os interesan los datos de Eurostat, si os interesa conocer las últimas novedades, yo de verdad os invitaría a seguirnos en redes. Entonces, bueno, estamos disponibles en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn y también estamos en YouTube, donde publicamos normalmente, por ejemplo, pues diferentes webinars que hacemos, etcétera. Así que, nada, ahora ya voy a dejar un poco de tiempo porque he hablado demasiado. Voy a dejar un poco de tiempo para las preguntas que podáis tener. Y nada, simplemente agradeceros muchísimo vuestra atención y perdonad esta especie de impasse que he tenido entre compartir la presentación y compartir la página web, que a veces no me resultaba fácil. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Sabemos que estas presentaciones online estas cosas pasan y le han pasado a cualquiera. A mí me ha interesado enormemente, sobre todo por el papel que juega Eurostat, un poco en la vanguardia de los institutos estadísticos, ¿no? Nosotros trabajamos sobre todo con Eurostat, pero cada vez este paso que habéis dado de la producción de los datos o de la captación de datos a la accesibilidad, a la visualización de datos me parece a mí interesante. Ayer, por ejemplo, hablábamos sobre movilidad urbana con Joaquín Araujo y con el representante del ayuntamiento y nos decía que estaban todos los datos, pero nos los ofrecía en bruto de alguna manera, ¿no? Nosotros querríamos saber pues datos ya en concretos de otras instituciones estadísticas que sigan un poco vuestro ejemplo. Abrimos un breve periodo, 5 o 10 minutos para alguien que tenga una pregunta. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que lo haga en este momento. Puede poner la mano o a través del o directamente abrirse el micro, que no estamos, aunque éramos 49 apuntados, hemos estado la mitad todo el rato. Si no hay nadie, entonces yo haría hincapié en, bueno, por mi parte, en un asunto que me parece importante. Es si tenéis datos sobre el uso de estas visualizaciones, porque yo las veo muy útiles en el ámbito educativo y en el ámbito asociativo también. Y luego, claro, el tipo al centraros en la visualización, o sea, en la publicación de los datos,
se echa de menos en falta o se echa en falta aquí desde España que no existan versiones de la publicación, por ejemplo, los ODS y yo en castellano. ¿Cómo está eso? Bueno, pues respecto a la primera pregunta, perdona, me lo puedes, es que me están viniendo como emails, como notificaciones de emails, he mirado un Sí, momentito. La primera pregunta, no. ¿la puedes repetir? Perdona. Sí, nada, que si tenéis datos sobre el uso Ah, de sí, 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 estas sí, visualizaciones sí, y el sí, idioma en una segunda. sí, sí, claro. Nosotros tenemos datos sobre el uso de las visualizaciones. Creamos, obviamente es para uso interno, ¿no? Diferentes informes sobre, bueno, el uso, el tipo de usuarios. A ver, normalmente el problema es que por lo del tipo de usuarios solamente lo podemos hacer cuando hacemos, obtener estos datos lo podemos hacer cuando hacemos, porque también hacemos test de usabilidad, ¿no? Con determinados usuarios. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos las cifras de las personas que llegan a nuestra página web, a ese link concreto con la visualización, pero, por ejemplo, nosotros no podemos, aunque tengamos más datos sobre los usuarios, estos datos no los podemos utilizar por motivos de protección de datos. Entonces, en general, la información que obtenemos es una información mucho más cuantitativa que cualitativa, por decirlo de alguna manera. Pero desde luego las cifras son muy importantes. Por ejemplo, las cifras son cuando a veces, porque me imagino que como en todas las instituciones, ¿no? Se quieren hacer muchos proyectos, pero los recursos son limitados. Nosotros tenemos un programa de difusión anual. Ahora, por ejemplo, se ha aprobado el programa de difusión del año que viene, del año 2024. Entonces, pues cuando nos hemos reunido con las diferentes direcciones para ver qué nuevas visualizaciones se hacían, qué visualizaciones se renovaban, tal. Uno de los criterios es el número de visualizaciones, por ejemplo, porque si hay visualizaciones pues que obviamente nadie ve, pues ¿qué pasa? Pues que cualitativamente esto a veces no es un criterio, ¿no? Porque, como he dicho, pues hay visualizaciones mucho más especializadas, como por ejemplo son los diagramas Sankey de energía, que, bueno, ¿esto quiere decir que la gente no los utilice? No, esto quiere decir que es que son para usuarios más especializados, no para usuarios no expertos. Pero sí que tenemos al menos datos del número de visitantes a esas páginas. Pero como ya te digo, nos gustaría también nos faltan datos cualitativos en algún momento. Y esto pues lo conseguimos a veces a través de lo que son los test de usabilidad, etcétera. Pero es simplemente como una especie de muestra, no son datos reales. Y luego, respecto a lo que has comentado del idioma, pues bueno, obviamente, bueno, quiero aclarar que no sé si aquí sois familiares con Eurostat. Nosotros la página web es verdad que está en inglés, francés y alemán, pero es verdad que existe también la posibilidad de utilizar una función que existe en cada página para traducir la página al español. Por ejemplo, ¿no? Si queremos traducirla al español. Esto es un poco, no es, como decir, es una traducción que es automática, no es una traducción que haya sido cuidada y por otra parte también es una traducción que no me permite que si yo estoy navegando entre páginas, cada vez que cambio de página voy a tener otra vez que iniciar el proceso de traducción de la página, con lo cual no es un proceso fluido. Y obviamente lo que a nosotros nos gustaría sería poder tener las páginas en diferentes idiomas, pero es que el problema es que si tuviésemos las páginas en las lenguas oficiales, ahora mismo no existen recursos para ello. Entonces, en el pasado teníamos un proyecto nosotros tenemos como un grupo de trabajo de difusión
con todos los institutos nacionales de estadística de los Estados miembros, de los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, los países candidatos, etcétera. Entonces, en este grupo de difusión había un proyecto que se llama Digicom, y en este proyecto uno de los acuerdos que hubo cuando este proyecto estaba de actualidad era que cuando hacíamos, por ejemplo, publicaciones interactivas, los Estados miembros traducían algunas de estas publicaciones. De hecho, si vais al INE podéis encontrar alguna de nuestras publicaciones interactivas traducidas al español. ¿Qué pasa? Que se vio que el proceso de hacer la traducción, de que luego después esa publicación estuviese al día, etcétera, no era tan evidente. Entonces, había muchas diferencias entre las versiones que Eurostat tenía en su página web, las versiones que tenían los Institutos Nacionales de Estadística en su página web, etcétera. Entonces, es verdad que no es la situación ideal, pero bueno, es una conversación que sigue hoy en día todavía vigente, de cómo se puede avanzar también en este tema. Pero por el momento, al no poder contar tampoco los Institutos Nacionales de Estadística con los recursos necesarios, esto se ha paralizado un poco. Y este proyecto Digicom ya acabó. Entonces, bueno, pero es una cosa que sigue siempre de actualidad, porque evidentemente sí que tenemos el feedback de los usuarios, pues que reclaman pues que la página web esté en español, que las publicaciones estén en español, las visualizaciones, sí, y yo lo entiendo. Yo a veces les en todo caso... Sí. No, perdón, Alfonso. Claro, que en todo caso has dejado claro que es un problema de financiación, que es bueno, yo siempre tenemos esta pregunta recurrentemente en las clases que damos a los alumnos y yo les respondo siempre que los datos están en números, que básicamente la información interesante, y al poder elegir bueno, a partir de ciertos niveles de estudios ya hay que dominar, pues, todo, sobre todo en economía, ¿no? Toda esta jerga de los indicadores y todo, que desde el punto de vista de la producción simplifica mucho el acceso y la producción de los datos. Bueno, llevamos ya hora y media casi, vamos a ir cerrando. Si no hay otra pregunta más, solo me queda agradecerte, Ana, tu colaboración siempre, año tras año. Esperemos que dure mucho más. Mientras sigamos así, es que la cosa va bien. Y luego a la gente que ha acudido a esta convocatoria, invitaros también porque el Desembre sigue y este domingo tenemos un programa de Radio 3 en directo, El Bosque Habitado en el Jardín Botánico, a las 10 de la mañana estaremos allí en directo y así podremos vernos las caras. Muchas gracias, Ana, que vaya bien por Luxemburgo. Gracias a ti y muchas gracias a todos los presentes.